Esta mañana continuamos con la predicación expositiva de Primera de Juan, que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Ya vimos la primera parte, que Dios es luz, capítulos 1 y 2, y estamos en la segunda parte, Dios es amor, capítulos 3 al 5, y estamos transitando el capítulo 4, que nos enseña que estamos relacionados con Dios por amor en Cristo. Ya vimos de este capítulo Cristo, nuestro amor vencedor. También vimos cómo Cristo es nuestro amor visible. Y hoy vamos en la parte del tercer aspecto de este capítulo, la primera parte de este tercer aspecto, Cristo, nuestro amor victorioso. Así que les invito que se pongan de pie los que quieran sentados. Vamos a leer la palabra de Dios en forma antifonal. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 13 al 21. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor, te damos gracias por tu amor. Es infinito, es increíble, es incomprensible, es sobrenatural, no lo podemos entender, Señor. ¿Qué amor más grande has tenido para salvar a pecadores como nosotros? Y aún sabiéndonos salvos por tu gracia y misericordia, seguimos comportándonos de una forma inadecuada, antibíblica. Señor, perdónanos, limpia nuestro corazón y bendice el mensaje de esta mañana, para que edifiques a tu iglesia, para que te glorifiques en el corazón de cada uno de nosotros y podamos exaltarte y glorificarte por mostrar a Cristo en todo lo que hacemos, por mostrar su amor infinito. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, Señor, que hoy sea el día más importante de tu salvación, de su salvación, porque lleves a cabo tu voluntad en cada una de esas personas. Lleva a cabo esa voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Cristo es nuestro amor victorioso. Ya sabemos que el capítulo 3 enfatiza la relación con Dios a través del nacimiento. El capítulo 4 enfatiza esa relación a través de su asombroso amor. Y ese amor perfecto, agapao, es el único que es incondicional. Por eso absolutamente es indispensable para poder nosotros relacionarnos con Dios y con los demás seres humanos, pero en especial con los hermanos en la fe, porque es un amor vencedor y es un amor visible, como ya lo vimos antes. Vencedor, ¿por qué? Porque supera cualquier tipo de obstáculos, de ataques, de tropiezo, de circunstancia. Así que ese amor es vencedor, sobrepasa todo lo que se atraviese en nuestras vidas
y podemos exaltar a Dios a través de ese amor. Y Dios quiere que nosotros no vivamos vidas cristianas con liviandad ni en forma desprevenida, sino alerta, despiertos contra los ataques e insidias del enemigo, que no quiere que tengamos una verdadera demostración de Cristo en nuestras vidas. Y además es visible porque es en Dios Trino, para que nosotros entendamos que Dios en su bondad mostró perfectamente ese amor, mandando a su Hijo Jesucristo a hacer nuestra propiciación por nuestros pecados en esa cruz. Es un amor incondicional que fue derramado a través del Espíritu Santo en el corazón de cada genuino creyente. ¿Y para qué? Para que lo podamos nosotros también hacer visible a los demás, trayendo honra y gloria y alabanza a Dios, que es su voluntad. Y Dios quiere que entonces sepamos las cosas básicas en cuanto a su amor, que nos dan esa victoria, esa firmeza dentro de la comunión íntima espiritual con Él y con su palabra. Así que no podemos olvidar que estamos relacionados con Dios a través de un amor inmenso, un amor infinito y eterno. Es el amor más grande, y además de ser visible y ser vencedor, también es un amor victorioso. Y tiene dos aspectos, dos puntos este aspecto, el amor victorioso de Dios. Es victorioso en su permanencia, versículos 13 al 16, y es victorioso en su perfeccionamiento. Por tiempo hoy solo vamos a ver el primer punto, en su permanencia. Dice la palabra de Dios nuevamente, versículos 13 al 16, en esto sabemos que permanecemos, en su permanencia en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Si hay una idea clara en este pasaje, es su permanencia. Por eso es evidente que el único amor verdadero es el amor de Cristo, porque además de ser completamente victorioso en todos sus hijos genuinos, tenemos que tener en cuenta que es haciendo ¿qué? ¿Por qué le llamamos un amor victorioso? Tengamos en cuenta, hermanos, o tengamos en claro más bien, que Dios logra hacer muchísimas cosas con su amor en nosotros. Yo hice una pequeña lista muy sencilla, muy sucinta, para mostrar las cosas que logra un amor verdadero en aquellas personas que lo podemos vivir. Por ejemplo, un momentico. El amor de Cristo, el amor de Dios en nosotros, nos da aceptación hasta de las personas más odiosas. Aquí podemos ver cómo aún cuando Dios nos transforma su amor, podemos ser las personas más odiosas del mundo y ya empezamos a tener una aceptación unos a otros. Nos da generosidad a los más tacaños, da atención hasta a los más despreocupados, da un sentir hasta a los más insensibles seres humanos. Logra hacer sufrir hasta los más valientes, hace sentir afortunados hasta los más pobres, hace superar hasta los más malos momentos, hace intensa hasta la vida más aburrida, logra respeto hasta de los más groseros, logra la paciencia hasta de los más intolerantes, hace emocionar hasta los más aburridos, logra mantener vivas las emociones hasta de los más sosos, hace relacionarse hasta los más asociales o antisociales, hace valientes hasta los más cobardes, hace corajudos hasta los más débiles, hace poner en orden las prioridades hasta los más egocéntricos, hace orientar hasta los más perdidos o desorientados,
hace emocionar hasta los más inexpresivos, hace compasivos hasta los más crueles, hace enternecer hasta los más duros de corazón, hace soñar hasta los más incrédulos, hace dialogar hasta los mayores oponentes, hace reír hasta los más melancólicos, hace comprensivos hasta los más incomprensivos, hace sentir libres hasta los más condenados presos, hace acercarse hasta los más alejados, hace comunicarse hasta los más tímidos, hace escuchar hasta aquellos que solo hablan y hablan y hablan, hace románticos hasta esos más secos y serios seres humanos, etcétera, etcétera. Muchas cosas y todavía la lista podría seguir, pero saben, de las mayores cosas que hace el amor incondicional agapao de Dios es su permanencia, es que permanece. Por eso el versículo 13 de esta mañana dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios en todo nos enseña que cualquier otro tipo de amor se apaga, se termina y finalmente hasta desaparece. Pero el amor de Cristo no, porque es un amor victorioso en su permanencia, porque es primero un amor divino, es el amor que le pertenece solo a Él. Y segundo, porque Dios es eterno como su amor es eterno, o sea, nunca se acaba. Es mentira que yo deje de amar al hermano porque me hizo tal cosa, porque si yo soy consciente del amor de Dios, la fuente de amor es eterna, es continua, así que perdona todo. Todo lo puede, todo lo es, todo lo perdona. El amor de Dios nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13. Así que aquí vemos la palabra permanecer, que ya la hemos visto en este púlpito, que es el griego meno, que significa me quedo o quedarse o vivir. Y este verbo, en este caso, como nos enseña su definición, nos quedamos en un sitio, nos quedamos en una relación o nos quedamos en un estado. En este caso nos quedamos a vivir, como está resaltado ahí en Aguamarina, nos quedamos o vivimos en el amor de Dios en Cristo a través de su Espíritu Santo. Pero lo interesante es que la conjugación de este verbo aquí en el versículo 13 es menomen, que es del griego meno, pero como es un verbo indicativo, lo que indica esta conjugación es que todo genuino creyente vive y permanece en el Señor, pero dando por sentada, dando por hecha una afirmación como esta acerca de su permanencia, o sea que es un verbo que asegura que permanecemos en Él. O sea, si Dios quiere decirnos que es permanente su amor en nosotros, utiliza este verbo para decir seguro, amén, así sea. Esta es la indicación de este verbo, un verbo indicativo que da por sentada la verdad de las afirmaciones acerca de la permanencia eterna del amor de Dios Padre, del amor de Dios Hijo, del amor de Dios Espíritu Santo en todo genuino creyente. Es decir, que por convicción divina sabemos perfectamente que es una completa realidad tener esa presencia de Dios trino en nuestras vidas a través del amor en su Espíritu Santo, para poder percibir ese amor y poderlo no solamente percibir tanto sus verdades de su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón, sino también de experimentar esa transformación después de nuestra milagrosa conversión, muy a pesar de que tengamos continuamente que pasar por pruebas de todo tipo. Algunas veces esas pruebas, o muchas veces, o mejor dicho, la gran mayoría de veces las pruebas nos desaniman, nos ponen tristes, a veces depresivos. Han escuchado maníacos depresivos, cosas como esas, y no es posible que en el amor de Cristo caigamos en lo que cae el mundo. Ellos no tienen esperanza, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Eso es pecaminoso, hermanos.
cuando nos llevan esas pruebas a dudar del maravilloso, del invencible amor de Dios divino. Por eso dice Hebreos y nos lo advierte la palabra de Dios en Hebreos 3, 12 al 14. Dice la palabra de Dios: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, no creerle a la palabra de Dios, no creerle a sus verdades, a su palabra, a sus promesas, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por eso dudar del Señor y de sus promesas es una afrenta contra Dios mismo, es ofenderle, es insultar al Dios del universo, eso es pecado. Por eso Él soberanamente quiere siempre lo mejor para sus hijos genuinos, que no tengamos dudas, para que no le ofendamos a Él, para que le creamos sus promesas. Por eso, a través de su manifestación de amor victorioso en sus hijos espirituales, Dios desea que estemos absolutamente persuadidos, convencidos de nuestra completa permanencia en Jesucristo. Por eso, no solo eso, sino también de la permanencia de nosotros en Él. No solamente que Él está en nosotros, sino también nosotros en Él. Yo ya les dije que ese es el segundo milagro más grande posible. El primero es su encarnación, que lo defiende Primera de Juan por todos lados. Un Dios eterno encarnado en un ser humano es imposible, es increíble, pero lo hizo Dios en Cristo Jesús. Y ahora Él en nosotros y nosotros en Él. Increíble, siendo tan pecadores, tan egoístas, tan orgullosos, tan prepotentes. No, sinceramente es algo maravilloso que podamos ser cubiertos por el amor de Dios para saldar la deuda de nuestro pecado y poder tener comunión con Él, una permanencia en Él. Y eso es algo que Dios hace en forma casi que inverosímil, impensable. Dios habitando, tabernaculizando entre los hombres y sobre todo en los escogidos hijos de Dios. Eso es que no te lo puedo creer. Por eso el amor agapado de Dios es fundamentalmente la base imprescindible de nuestra comunión íntima espiritual con Él. Por eso dice enseguida, después de que sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Antes de la conversión en Cristo Jesús, nosotros usábamos ese dicho de ver para creer, ¿cierto? Ese era un dicho del mundo, no, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Manifestando que ese dicho manifiesta nuestra gran, natural, carnal incredulidad ante unos hechos que si no comprobamos empíricamente o físicamente, no creemos. Y la necesidad de tener una plena garantía de certeza o visual o táctil, que podamos tocar o que podamos ver, y ahí sí creemos. ¿Para qué? Para convencernos de la existencia de ese hecho. Bueno, dice Juan 4:24 que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene forma física, no tiene materia para verla y palparla, para que creamos humanamente en ello. Lo mismo pasa con el amor de Dios. Es intangible, no se puede palpar. Pero saben, Dios lo hizo visible en Cristo Jesús, encarnándose en Cristo Jesús, quien se nos presentó a nosotros y a sus discípulos, persuadiéndonos de todo esto que estamos hablando. Por eso dice Lucas 24, versículos 38 al 40, y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis conmovidos? ¿Por qué estáis dudosos? ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved.
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto les mostró las manos y los pies. Por supuesto ahí sí quedaron convencidos. Pero ¿por qué dudaron? Si Él lo había prometido, así somos nosotros. Aún esos discípulos no creían hasta que vieron y palparon el verbo de vida, como dice Juan en su carta. Así que el mismo Señor confirmó que Él estaría con sus discípulos hasta el fin del mundo, ahí en el versículo 49 de esta misma escena. Sin su poderosa certeza y un amor transformador, ustedes y yo fácilmente seríamos desmoralizados y destruidos por nuestro propio pecado, tanto de orgullo carnal humano, por nuestra incredulidad, también por las circunstancias de prueba en contra y además por esos ataques del enemigo que nos quiere hacer dudar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos en este cuerpo de muerte, este cuerpo está vendido al pecado, estamos en un cuerpo débil y por eso nosotros necesitamos la seguridad de su palabra, la seguridad de sus promesas, de sus verdades, la seguridad del Espíritu Santo morando en nosotros y afirmándonos que somos verdaderamente hijos de Dios amados, en un amor increíble, porque nosotros, aunque no podamos ver físicamente por ahora a Dios, a Cristo, lo vamos a ver en la eternidad, a Cristo. Así que Dios mismo nos da las evidencias, las pruebas indubitables de su presencia en nosotros por medio de su Espíritu Santo, dándonos a conocer, a sentir, a vivir, a disfrutar, a gozar de su amor infinito y dulcísimo amor agapao, que ahora mora y reside en cada corazón de los genuinos creyentes desde el mismo momento de la conversión, desde ese instante. Es que empezamos nosotros a experimentar un amor increíble, un amor que me hace verles a ustedes como mi familia verdadera, mi familia natural. Claro que los amo, pero amo más mi familia en Cristo. ¿Por qué? Es lo mismo que dijo el Señor. Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Estos que escuchan la palabra de Dios. Esta es mi mamá y mis hermanos y mi familia. Saben, Dios en su infinito amor nos da todo lo que necesitamos para tener esa victoria. Y esa victoria es su presencia permanente, eterna en cada uno de nosotros. Así que en el cumplimiento de las promesas de Dios, de permanecer en nosotros y nosotros en Él a través de su Espíritu Santo, es para que no solo vivamos su amor, sino también para que lo demos a los demás. Es que tengamos un propósito en esta vida, que tengamos una comunión permanente con Dios, cercana y personal, con Él y también con el mundo que nos rodea, un mundo pagano, un mundo pecador, un mundo perdido, pero del cual Dios ha rescatado nuestras vidas y de aquellos hermanos que ha llamado de muerte a vida. Y entonces nos cercioramos de vez tras vez en la palabra de Dios, de la permanente presencia de Dios, creyendo plenamente con la misma fe que Él nos da para que creamos su verdad, para que creamos sus promesas. Eso es una victoria que Dios ejecuta en cada uno de sus hijos, de sus poderosas y verdaderas promesas divinas, las que hallamos en una abundante manifestación de amor victorioso con sus hijos genuinos. Por eso, sea lo que sea que estemos viviendo, en una forma ineludible, inevitable, forzosa, impajaritable, se van a cumplir las promesas y verdades de Dios. No tiene rebaja, no tiene reversa, tiene cumplimiento, porque en Cristo todo se ha cumplido de una forma majestuosa y literal. Dice Efesios 1, 9 al 10. Dice la palabra de Dios: nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo,
tanto las que están en los cielos, las eternas e invisibles, como las que están en la tierra, como la de esta creación visible. El cumplimiento del amor perfecto de Dios empezó desde el principio, desde la antigüedad, con las profecías mesiánicas que anunciaron su presencia física. Desde el momento que Dios hizo la creación, Él amó a su iglesia, Él amó a sus escogidos y lo manifestó después a través de la palabra de Dios revelada a los hombres a través del Espíritu Santo, para prometer su encarnación milagrosa e imposible y después someterse al proceso de crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual. Por eso dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría y estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Es increíble que siendo Dios mismo hecho hombre, Él se sometió a aprender, siendo el omnisciente Dios. Y sin embargo en la parte humana fue 100% hombre y tuvo que aprender. Y se sometió en obediencia a sus papás, se sometió en obediencia a la ley para cumplirla y saldar esa deuda. Después de vivir 33 años de vida perfecta, llegó el momento del cumplimiento final de su ministerio, con su muerte física para culminar su apoteósica resurrección al tercer día, dándonos la maravillosa gracia de poder acceder a su salvación espiritual a través de la fe. Por eso, también en Efesios 1 más adelante, versículos 13 y 14, sigue diciendo la palabra: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esa herencia es Cristo, ya lo tenemos todo en Él. Por esto y por todo lo que nos dice su palabra, no cabe duda, hermanos, que Jesucristo es nuestro amor victorioso, y esa victoria es victoriosamente en su permanencia en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque estamos ni más ni menos que sellados con su Espíritu Santo. Y aquí tenemos que ver que esa palabra, ese sello, viene del griego esfragizo. Esfragizo, que significa yo pongo un sello sobre. Yo pongo un sello sobre. Y en este caso ha puesto un sello Dios directo sobre cada uno de sus escogidos. Lo interesante es que la concordancia Strong, que es especializada en el griego koiné, dice que este es un verbo indicativo, aoristo, pasivo, segundo plural. ¿Qué significa eso en gramática? Bueno, lo que está señalando es lo que está resaltado. Es un sello para sellar con un sello o marca privada. Es que es exclusivo de Dios. Ese sello no lo tiene sino solo los hijos de Dios. Para seguridad o preservación, nos da la seguridad de su permanencia, de su amor permanente, y nos preserva hasta el fin, hasta que Él venga para la eternidad. Literal o figurativamente, por implicación, para mantener en secreto, porque ustedes y yo nos vemos igual que los demás, pero Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos de su grey, somos de su iglesia, somos de sus ovejas, para mantener en secreto o para atestiguar. Y este significado de este verbo indicativo aoristo pasivo segundo plural nos implica un testimonio que dar. Es decir, es un sello que ya fue puesto por nuestro Creador en cada genuino creyente, sin que nosotros hayamos hecho nada para obtenerlo, ni que podamos hacer nada para conservarlo, sino que lo recibimos pasivamente, porque es pasivo este verbo, quiere decir que no hacemos nada. No ganamos nada, no merecemos nada, simplemente Dios nos lo da como un regalo de gracia infinita en una de las mayores manifestaciones de su victorioso amor
en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, otorgándonos su victoriosa permanencia en los hijos de Dios para alabanza de su gloria. Como debe ser todo en nuestras vidas, en todo en la iglesia, en la congregación de Dios, en el pueblo de Dios en esta tierra. Por eso el amor victorioso de Jesucristo permanece en nosotros, como dice el versículo 14 enseguida, dice 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio, porque ese sello es para testificar, y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Qué está diciendo este versículo? Que una vez comenzamos una íntima comunión espiritual con Dios a través de la obra del Señor en la cruz, de inmediato somos revestidos de todo su poder en el corazón a través del Espíritu Santo con múltiples propósitos. El Espíritu Santo nos sella, nos regenera, nos santifica, nos guía, nos revela nuestra identidad, nos llena de su fruto, etcétera, etcétera. Así que tenemos la capacidad de Dios para cumplir su máximo propósito. El máximo propósito posible del Espíritu Santo en los creyentes para nosotros es capacitarnos para poder darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Creador infinito. Entendiendo una vez más, hermanos, que glorificar a Dios no es estar diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Yo ya lo he explicado varias veces. En nuestra vida no es estar dándole alabanza al Señor, aunque pase parte. No es que esté mal, pero es mucho más que eso. Glorificar a Dios, más que darle infinitas gracias todo el tiempo por su amor y misericordia, es que Él sea reflejado en nuestras vidas. Porque Dios nos dice que tengamos esa bondad de Él, de reflejar su gloria, de glorificarle a Él. Bueno, nosotros no podemos darle nada a Dios. Nosotros no podemos darle gloria. ¿Por qué? Porque nosotros no la tenemos. Nosotros somos vanagloriosos, o sea, vacíos de gloria. ¿Qué significa esa vanagloria? Sin peso de gloria. Nosotros no tenemos nada que darle. En primer lugar, no tenemos nada para darle. No podemos darle a Dios nada, solo darle gracias por su bondad, por su misericordia. Pero en segundo lugar, no podemos darle a Dios nada porque Él ya la tiene toda. Él es el dueño, el poseedor de toda la gloria, porque su esencia es la gloria. Dios es luz, Dios es justicia, Dios es gloria. Luego, entonces Él no necesita nada, Él no requiere nada, ni siquiera recibe gloria de nosotros ni de nadie. ¿Por qué? Porque no hay más gloria disponible en este universo, ya que toda es de Él. Entonces no podemos decir, yo le estoy dando gloria a Dios. ¿No? Eso es simplemente transcribir las frases de la palabra, pero por no entender qué significa darle gloria, pensamos que estamos dándole algo a Dios, y Él es más Dios porque yo y la iglesia y los hermanos en todo el mundo le alabamos y le adoramos. No tiene nada que ver, hermanos. Nosotros no tenemos gloria. Darle gloria a Dios significa reflejar su gloria en nosotros, porque Él, si no usa a la iglesia para darle gloria a su nombre, usa hasta las piedras, como dicen las Escrituras. Por eso mismo el Señor Jesucristo dijo, no recibo gloria de los hombres, no recibo gloria. Juan 5:41 nos dice claramente que nosotros no le damos nada a Él. Fuimos creados, fue para su gloria, para que reflejemos su gloria. ¿Y por qué Dios nos pide que reflejemos su gloria? Porque Él sabe, Él no dejará de ser Dios con o sin nosotros. Él sabe que lo más favorecidos somos nosotros, porque fuimos creados para eso. Es esencial entender que glorificar al Señor es poder manifestar ese poder y esa gloria, ese
esa satisfacción de Dios en nosotros, poder reflejar su imagen y semejanza en todo lo que hacemos, es poder reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas, es poder reflejar su amor, su deleite, su complacencia, su gozo, su felicidad, su aprobación, su agrado, su gusto, su placer, su disfrute, etcétera, etcétera en nosotros. Eso es lo que causa en Dios cuando nosotros nos humillamos, reconocemos nuestro estado perdido, reconocemos nuestra necesidad de Él y reconocemos ya como hijos de Dios nuestra dependencia y nos sometemos a su voluntad y le obedecemos y le hacemos caso y Él se goza, Él se deleita y nos lo permite disfrutar a nosotros. Eso es glorificar a Dios, bíblicamente hablando, para que ese amor de Dios en nosotros sea también reflejado hacia los demás. Pero nunca vamos a glorificar a Dios por nosotros mismos, solamente por Cristo en nosotros, por su amor agapao victorioso y permanente en nosotros, porque amar a Dios es obedecerle a Él, obedecer su voluntad perfecta, y obedecer a Dios es imposible para ustedes y para mí, excepto que Cristo lo haga en nosotros, que su Espíritu Santo lo haga en nosotros, que Dios lo haga en nosotros. Eso es lo que Dios dice. Y la voluntad de Dios es que toda la creación le honre y le glorifique, es decir, que toda la creación, incluyendo al ser humano, reflejemos a Dios en nuestras vidas. Reflejemos su fidelidad en nuestro matrimonio, reflejemos su amor en nuestras relaciones, reflejemos su gozo en nuestras pruebas, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente los hombres elegimos tomar muchas veces, la gran mayoría de veces, nuestro propio camino de satisfacción en lo pasajero, en el pecado que es pasajero y que trae consecuencias eternas, en la inmundicia, en la perdición. Gente que se deleita siendo mala. No obstante, ese amor victorioso de Dios en nosotros nos llamó de esa perdición a salvación por pura gracia y misericordia y fe en su amado Hijo Jesucristo, para certificar a través de un real testimonio vivido y hablado su inmensa bendición de amor victorioso en cada creyente verdadero. Por eso es un amor que es victorioso, y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, para testificar el Evangelio a otros, es decir, para testificar de Jesucristo en su precioso Evangelio a los demás. Por eso no es gratis lo que dice Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. Esto no es gratis, porque cada palabra es escogida por Dios de una forma notable. Y miremos que no es ninguna sugerencia, ninguna insinuación, no es ninguna invitación, no es ninguna recomendación, no es ninguna posibilidad, no. Es un claro mandato divino derivado de la consecuencia natural de tener una salvación auténtica por la fe en Cristo. Esto es natural para el creyente verdadero, ser testigo de Dios. Y en segundo lugar, es una comunión espiritual con el Señor a través de su Espíritu Santo. Tenemos vida espiritual a través de su Espíritu Santo, y este mandato de evangelizar hasta lo último en la tierra está sustentado en ese victorioso amor de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien nos enseña que la mejor demostración de amor hacia los demás es precisamente esta definición, señalarles a los demás el amor encarnado, el amor de Cristo, mostrarles a Cristo. Por eso esa canción demuestra a Cristo. Esa es la tarea más grande que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida, que vean a Cristo y no a Gabriel Reyes y no a cada uno de ustedes, no, que vean es al Señor en nosotros, y nosotros muriendo a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestro pecado,
Por eso es un amor victorioso. Es desde el momento de la salvación, Dios nos expide un certificado espiritual llamado comunión espiritual íntima, y por eso nos convertimos de inmediato en genuinos, en bíblicos testigos del Señor, testificando, certificando esa victoria total de su infinito amor en sus escogidos, porque fuimos escogidos entre los hombres perdidos de la tierra, y ese amor victorioso nos llevó a tener un propósito mayor, ya no a luchar por las cosas pasajeras de este mundo, por lo material que se va a quemar un día todo esto, sino a dejar eso atrás para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el impulso que nos da Dios a testificar ante los demás, ante el mundo de las tinieblas, a la verdadera luz de Dios, que es Cristo. Juan 15 nos enseña, Juan 15, 26 al 27 nos enseña, dice la palabra: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El que testifica es el Espíritu Santo. Y ahí sí, ya cuando esté en nosotros, y vosotros daréis testimonio también, pero no nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque habéis estado conmigo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos había escogido para esta labor. Muchos creyentes hoy no testifican del Señor Jesucristo porque creen que son ellos los que deben convencer a la audiencia, deben convencer a las personas que les habla. Y el único que puede testificar para salvación hacia otros es el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo incluso explicar la palabra de Dios, podemos hablar acerca de Cristo, podemos dar hasta nuestro testimonio personal de transformación, hablar de la palabra, de teologías, de doctrinas, etcétera, aún explicar claramente el Evangelio. Pero lo que nunca podremos hacer es convencer de pecado, justicia y juicio a nadie. A nadie lo podemos hacer, eso no nos corresponde. Ustedes lo único que tienen que abrir es la boca y predicar a Cristo, y Dios es el que se encarga de qué hace con esa semilla, con ese evangelio predicado a los demás. Por eso es solamente a través del Espíritu Santo que podemos hacer esta labor. Pidamos al Señor que no seamos nosotros los que testifiquemos, sino Él en nosotros. Que no seamos nosotros los que amamos a los demás, sino que sea Él el que ame a los demás a través de nosotros. Que no prediquemos nosotros su palabra a los demás, sino que sea Él quien lo haga usándonos a nosotros, para que manifestemos un verdadero amor agapao, incondicional en nosotros, que es victorioso en su permanencia. No solo en nosotros, sino en todos aquellos escogidos a los que podemos testificar, porque va a haber respuesta positiva de aquellos escogidos, hijos de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quiénes son, por eso hay que testificarle a todo el mundo, a que respondan a esa soberana voluntad de Dios, a la salvación, aunque Dios sea el que lo haga en ellos. Aunque escrituralmente el hecho de testificar, independientemente de su respuesta al Evangelio, esto también hace parte del avance de Dios en la tierra. Mucha gente se decepciona porque no hay receptividad. Muchas damas no fueron ayer a la reunión, la invitación con amor y todo, y no, excusas por todos lados. ¿Saben qué? Es que eso no es una labor nuestra. Se hizo la invitación, descansemos en el Señor. Yo llevo 29 años orando por mi madre y mis hermanos y no los veo aquí todavía, pero tengo la esperanza que algún día va a responder, y por eso hay que seguir orando, hay que seguir predicando, hay que seguir invitando. Es la muestra más sincera de amor por ellos, por todos los demás, que vean el amor encarnado en Cristo Jesús y puedan recibir su Espíritu Santo, para que puedan tener la misma coinonía con toda la iglesia. Ya como iglesia nosotros tenemos ese amor, entonces que otros también tengan el privilegio de oír el único y el verdadero evangelio
de nuestro Señor Jesucristo para salvación eterna, porque es una realidad en cada persona escogida. No una religión. La salvación no es una de las 3,000 y pico religiones que hay, que se inventó el hombre. Es una persona llamada nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos enseña ahí en 1 Corintios 9:16, a través del apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo en Pablo dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, no hay que jactarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo sufría cuando no podía predicar. Muchas veces yo me siento a veces frustrado cuando estoy a punto de testificar y hay una interrupción, una llamada, se desvió la atención, para la próxima. ¿Saben? Ay de mí si no predicamos el Evangelio. No porque seamos escogidos útiles de Dios, exclusivos para llevar esa salvación a otros. Hay otras personas que lo hacen también, pero aprovechamos la oportunidad porque es glorificar a Dios. Saben que finalmente predicar el Evangelio es tener el celo de la gloria de Dios, porque nosotros entonces estamos teniendo celo de esas personas que están adorando a un Dios falso, un Dios tradicional, un Dios religioso que admite el pecado y todas esas cosas, y no están adorando al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Entonces eso es celo por la gloria de Dios, predicar el Evangelio a los demás. Y si ustedes no muestran celo, tal vez es que no aman lo suficiente a Dios. Y eso es algo que nos enseña la palabra. No debemos ver el evangelismo de otra forma, sino como la urgente necesidad personal de compartir ese amor victorioso en Cristo Jesús a otros, porque de lo que tenemos es lo que podemos dar. Ahora, otra cosa es que como creyentes no cumplamos nuestra labor y mayordomía por la que ustedes y yo un día vamos a responder escrituralmente delante de nuestro Creador en su juicio final. Nuestro Salvador en ese tribunal nos va a pedir cuentas y un día vamos a ver quiénes de verdad tenían un celo real por la gloria de Dios. Por eso igualmente la demostración de que el amor victorioso de Cristo permanece en nosotros es habiendo confesado a Jesucristo como Dios y Señor de este universo a todos los demás. Por eso lo que dice el versículo 15, dice, todo aquel, 1 Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, Dios permanece en él y él en Dios. Él en Dios. Aquí ya conocemos la palabra confesar. Confesar es homologueo, del griego homologueo, que significa, y de ahí viene el término homologar, que es estar de acuerdo con la autoridad superior de Dios, hablando lo mismo que él habla. O sea, diciendo, estando de acuerdo lo que él dice, eso es lo que homologamos o lo que confesamos a los demás. Esa confesión es estar de acuerdo con Dios, lo que conlleva que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, es que confiesa su divinidad, confiesa su deidad para humillarnos ante Él y someternos a su señorío y obediencia incondicional a su voluntad, profesando y hablando y haciendo exactamente lo que Él ha decretado en su palabra, en su Biblia, para tener esa comunión espiritual con Él en obediencia y en humildad y en dependencia a Él. Por eso Hebreos 13:15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, el sacrificio de alabanza a Dios, adoración a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan, que homologan su nombre. Como decía nuestra hermana Alexandra, venimos a adorar, pero en realidad venimos es a seguir adorando a Dios, porque entre semana lo estamos adorando, homologando, predicando el Evangelio, confesando a Cristo a los demás. Muchos tienen temor
de que lo llamen fanáticos, que lo llamen locos, que lo llamen, religiosos, o que los saquen de su llavero de amistad. Por eso se callan. ¡Qué tristeza! Un día vamos a estar delante del Señor. Por tanto, podemos estar de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice, solo a través de su Espíritu Santo, para poder vivir su amor victorioso en nosotros. Y ese amor es permanente, para alabanza, honra y gloria de su nombre en nuestras vidas. Así que el amor de Cristo permanece en nosotros, confesándolo como Señor nuestro, lo que demuestra que permanecemos en Él y Él en nosotros. Por eso finaliza el pasaje de esta mañana con Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Aquí hay este par de verbos que nos dan una idea clara de lo que Dios dice en su palabra. Notemos que estos verbos conocer y creer están en tiempo gramatical pasado, o sea, ya es un hecho. Implica que el amor divino debe reflejarse en nosotros desde que conocimos el Evangelio y Dios nos dio la fe para creerlo. Desde nuestro andar espiritual al principio en Cristo vamos a tener esa bendición de poder confesar a Cristo a los demás. Igualmente que Dios en su bondad nos permite tener esa bendición no solo en el pasado, sino hoy en el presente y hasta que Él venga en el futuro. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros en la cruz. Ya es algo que sucedió y nos da a nosotros el aliento de hacerlo para su gloria. Y sigue haciéndolo hoy en nuestra vida a través del evangelismo, continuamente transformando nuestro carácter. Es decir, su poder de transformación está basado en un amor victorioso que es permanente en nosotros. Ya es un hecho, es una realidad, ya no hay ninguna posibilidad, ya no es ninguna posibilidad o alternativa, sino es un hecho que podemos testificar, porque ya lo hemos conocido y lo hemos creído, no por nosotros, sino por la fe que Él nos dio en nosotros. ¿Para qué? Para que permanezcamos en el amor de Dios, y quien permanece en el amor de Dios permanece en Dios y Dios en él. Eso es lo que dice esta palabra de Dios, porque lo quiere asegurar de tajo, de lleno. Es para que tengamos esa autenticidad como creyentes, vivir en santidad aplicada a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, permaneciendo y manteniéndonos en comunión con Él a través de su convicción sincera. Una convicción que Dios nos da, dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, la promesa de Cristo es, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso no nos afanemos la respuesta de la gente. Prediquemos, entreguemos el tratado, hablemos de Cristo. Dios sabrá qué hace con esas personas, pero el que va a convencer a esa persona, la va a llevar a la convicción de su condenación y de su necesidad de Cristo, es el Espíritu Santo. Por eso, una vez más, el Espíritu Santo de Dios repite aquí en Primera de Juan que Dios es amor, porque el que permanece en ese amor victorioso suyo, permanece en Dios y Dios en él. Así que hace nuevamente mención de la naturaleza de Dios, que ya habíamos estudiado en el versículo 8 de este capítulo 4, donde aprendimos, según ese día aprendimos en la palabra, que Dios no es el amor, no, lo que indica que es el amor simplemente como una cualidad, no, aprendimos aquella vez que Dios no es tampoco, se puede trastocar las palabras y decir el amor es Dios. No cabe, porque la gramática no permite en esa frase hacer ese cambio. Por eso lo que estamos viendo es que Dios su esencia es amor. Si estamos en amor agapao, estamos en Dios. Si estamos en Dios, estamos en su amor agapao. Si no estamos experimentando ese verdadero amor incondicional, no estás en Dios.
y es la autoridad de la palabra de Dios la que habla. Por eso no podemos invertir nada de lo que dice la palabra de Dios. No olvidemos que permanecer es el griego meno, y en este caso significa que cada creyente se queda a vivir en el amor victorioso de Dios en Cristo Jesús a través de la unción de su Espíritu Santo, a través de su permanencia, lo que nos va a llevar a ser creyentes obedientes, para obedecer sus mandatos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La mejor demostración de una clara y evidente salvación es la obediencia incondicional a Dios, mostrando que en realidad permanecemos en Dios y Dios en nosotros, como una evidencia contundente de salvación auténtica, solamente por la purísima gracia del Señor. En conclusión, Cristo es nuestro amor victorioso en su permanencia. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo es victorioso en su perfeccionamiento. Por ahora voy a hacer alguna serie de preguntas de aplicación de este mensaje. Hermanos, entendemos que como creyentes genuinos podemos saber que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo podemos saberlo? La respuesta de las Escrituras es en que nos ha dado de su Espíritu. Podemos decir, como dijo Juan y los lectores de aquella época y todos los creyentes de la historia, que hemos visto el amor victorioso de Dios en Cristo. ¿Ya lo experimentamos? Damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador nuestro y de todos los creyentes escogidos del mundo, ¿o nos callamos? Estamos entre todos aquellos hermanos fieles que confiesan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Esa confesión es apenas de labios para afuera, pero hacia adentro nuestro testimonio vivencial no muestra el amor victorioso de Cristo. ¿Puedes decir que Dios permanece en ti y tú en Dios? Hemos llegado a conocer y creer el verdadero amor de Dios que tiene para nosotros, que es Cristo Jesús. ¿Comprendemos lo profundo que significa Dios es amor? ¿Sí entendemos esa frase, su implicación? ¿Qué no entendemos, hermanos? Que permanecer en el amor agapao de Dios perfecto es permanecer en Dios mismo y Dios en nosotros. Vemos el cumplimiento de las promesas divinas del amor victorioso de Dios en nuestras relaciones con los demás. Somos fácilmente derrotados por las invitaciones paganas de este mundo perdido que nos ofrece continuamente. Proclamamos ante el mundo perdido las buenas nuevas de la salvación por la gracia de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. ¿O nos da pena? ¿O andamos temerosamente callando por miedo al qué dirán? Confesamos, hermanos, continuamente la palabra de Dios a los demás con hechos prácticos, con las obras que Dios propuso de antemano para que anduviésemos en ellas, como manifestación victoriosa del amor de Dios en Cristo Jesús que permanece en nosotros. Reconocemos continuamente nuestra débil condición carnal ante el Señor continuamente para poder tener una comunión íntima con Él, porque sin humillación no hay comunión con Dios. Sin aplastar ese orgullo nuestro no hay comunicación. ¿Es el amor victorioso de Cristo una realidad hoy en nuestras vidas cristianas o es simplemente un deseo para vivir algún día en el futuro? Obedecemos la convicción espiritual que Dios nos intima a vivir en su amor victorioso en Cristo para darlo a los demás, o manifestamos más bien una soberbia y orgullo pecaminoso contra los demás, guardando el silencio cómplice que están llevando a esa gente a un infierno sin esperanza. ¿Qué ven los demás en nosotros, hermanos? En nuestro andar. ¿Qué ven en nuestro vivir? ¿Qué ven en nuestro hablar? ¿Qué ven en nuestro compartir? ¿Qué ven en nuestra vivencia? Y muchas otras preguntas que por ahora cortamos aquí por tiempo. Vamos a orar. Señor,
Gracias por tu palabra, por la exhortación a manifestar ese amor que permanece en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido que seamos una iglesia de verdad, de adoradores, más que de teólogos con tanto conocimiento, que podamos expresar el amor de Cristo. Que el entendimiento y el conocimiento es importante, claro que sí, Señor, pero entre más te conocemos, más te amamos, más te adoramos, más te obedecemos. Yo te pido por esa bendición para todos y cada uno de los escuchas de este mensaje, para todos mis hermanos aquí presentes, para los que no pudieron venir y van a escuchar el mensaje después. Yo te pido esa convicción sincera a través de tu Espíritu Santo en sus vidas, para un testimonio claro y fiel. Seamos testigos tuyos por naturaleza, no por obligación. Y que tengas tú la bondad de llevar también a cabo tu voluntad de salvación eterna en aquellas personas que hoy han sido convencidas de pecado, justicia y juicio, para salvación eterna de sus almas, porque no conocen al verdadero Señor, al verdadero Dios, al verdadero amor salvador. Yo te pido esa edificación de la iglesia y salvación de las almas, porque lo pedimos en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.